El osciloscopio presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X horizontal representa tiempo y el eje Y vertical representa tensión. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. En osciloscopios análogos o de fósforo digital se suele incluir otra entrada o control llamado eje Z que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza dependiendo de su frecuencia de repetición o de velocidad de transición en tiempo. Los osciloscopios están compuestos por un conjunto de partes básicas que hacen posibles las mediciones y representaciones visuales de los datos a fin de que puedan ser analizados por los analistas. Una de las partes de los osciloscopios son los tubos de rayos catódicos. Estos en su interior llevan sustancias fluorescentes que permiten visualizar la señal que será analizada. La base de tiempos tiene como función conseguir que la tensión aplicada aparezca en la pantalla en forma de función de tiempo. Otras dos partes de los osciloscopios son los amplificadores horizontal y vertical. El horizontal se encarga de ampliar las señales que recibe por la entrada X y el vertical se encarga de ampliar la señal que recibe por la entrada Y. Por último, el sistema de sincronismo se encarga de que la imagen en los tubos de rayos catódicos o pantalla pueda verse nítida y estable. El análisis de frecuencia consiste en el aprovechamiento de estudios sobre la frecuencia de las letras o grupos de letras en los idiomas para poder establecer hipótesis para aprovecharlas, para poder descifrar un texto cifrado sin tener la clave de descifrado, entre paréntesis romper. Es un método técnico para romper cifrados clásicos. Aquí tenemos un generador de frecuencias que está configurado en kHz, el cual está conectado a un osciloscopio con caimanes, tierra con tierra, positivo con positivo. Los caimanes están conectados al canal 1. Primero que nada tenemos que verificar que el osciloscopio esté configurado en el canal 1. Ok. Si vemos estas palanquitas, controlamos la posición horizontalmente y con esta la posición verticalmente. Esta palanca, que significa tiempo por división, controlamos el tiempo, el cual va más, la onda se hace más delgada o más ancha. Con esta controlamos los volts por división, donde la onda se hace más larga o más ancha verticalmente. Primero que nada hay que prender el osciloscopio. Las fórmulas que utilizaremos para confirmar si la frecuencia real es correcta. Aquí la sustitución para sacar el voltaje pico-pico, esta es su fórmula, es el número de cuadros de volts por división, nos sale un valor de 0.46 volts. Para sacar el VRMS, su fórmula es voltaje pico-pico sobre 2 por raíz de 2 y nos sale un valor de 0.1626 volts. Para sacar el tiempo, su fórmula aquí está y el resultado que nos dio es 4.8 por 10 a la menos 3. Para sacar la frecuencia, esa es su fórmula y nos dio un valor de 0.208.333. Y esto, para que nos dé la frecuencia, lo tenemos que multiplicar por 1000, nos sale un valor de 208.333 y la frecuencia real que nos dio es 201.99. Esta es la representación gráfica de la onda que obtuvimos del osciloscopio. Estos son los valores que obtuvimos de la onda. El número para sacar el número de cuadros de Watts, tenemos que contar del eje X los cuadros que mide la onda. Para sacar el 2.4, que es el número de cuadros de tiempo, tenemos que
La noción de amplitud puede emplearse para nombrar el alargamiento, la distensión o el ensanchamiento de algo. Se llama onda, por otra parte, al movimiento de propagación que realiza un fluido a las elevaciones formadas por la perturbación de la superficie de una sustancia líquida y a la manera de propagación que tienen los campos magnéticos y eléctricos en el espacio. El concepto de amplitud de onda y se vincula al valor más alto que registra una variable midiéndose desde el punto medio o desde el equilibrio. En una señal electromagnética o en movimiento ondulatorio, la amplitud de onda es la distancia que existe entre el valor máximo y el punto de equilibrio. La amplitud de onda puede aparecerse en un gráfico con una curva sinusoide en las coordenadas cartesianas. Si tomamos el eje X como punto medio, y la amplitud de onda estará dada por el espacio que existe entre el punto más elevado en el eje Y, que toca la sinusoide, y el mencionado eje X. En conclusión, un osciloscopio es básicamente un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. ¿Qué podemos hacer con un osciloscopio? Básicamente esto: determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar qué parte de la señal es corriente directa y cuál es corriente alterna, localizar averías en un circuito y medir la fase entre dos señales, etc.